Buenos días a todos, gracias y paz. Con ese mismo corazón agradecido, gozoso, seguimos adorando a nuestro Dios. Y ahora a través de escuchar el Evangelio, su palabra, poder recordar todas esas maravillosas verdades que están en su palabra para nosotros y promesas para nosotros. Qué bueno, al escuchar cada domingo estas verdades, no podemos evitar estar al mismo tiempo adorando a nuestro Dios. Así que vamos a Éxodo, capítulo 17. La porción de hoy es del 1 al 7. Éxodo 17 del 1 al 7. Me acompañan ahí en sus asientos, ahí siguiendo con sus ojos. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme a mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Le dijo Moisés: ¿por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso en aquel lugar el nombre de Masa y Meriba por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? El título de la enseñanza de hoy es: La roca era Cristo. La roca era Cristo. Y este título es gracias al apóstol Pablo, 1 Corintios 10:4, donde habla que la roca era Cristo. Y vamos a leerlo más adelante, ese texto. Un escritor llamado William, tiene un apellido un poco raro que no sé cómo pronunciarlo, algo así como Lanswish, algo así. Él escribió un libro sobre el desierto de Sahara y allí narra una historia de un argelino llamado Laglak y un compañero. Y dice él en la historia, ahí en este libro, que andaban en un carro por el desierto y a mitad del desierto, por alguna razón, se quedaron sin gasolina. Y dice que tenían comida, pero no se atrevían a ingerirla por miedo a que les aumentara la sed. Casi murieron de sed durante las 3 semanas que esperaron antes de ser rescatados. No sé si han escuchado la palabra polidipsia. Polidipsia. Dice que la palabra polidipsia, o esta palabra, quiere decir o hace referencia a la clase de sed que lo lleva a uno a beber lo que sea. Polidipsia. Esa es la fase en la que uno está tan sediento que uno está dispuesto a beber lo que sea, cualquier cosa. Polidipsia. El argelino Laglak y su amigo bebieron agua
del radiador y del radiador oxidado. No. Para sobrevivir estuvieron dispuestos a beber esta agua que por supuesto era venenosa para su organismo. No. Polidipsia es. Dice que, otra vez, la sed que lo lleva a uno a beber cualquier cosa. Polidipsia. Y si reflexionamos en la condición del ser humano, ustedes saben, podemos concluir que el ser humano nace con esta clase de sed que lo lleva a beber cualquier cosa. Inclusive muchos de nosotros, o todos nosotros, estuvimos un tiempo, según nuestra condición, antes de conocer a Cristo, bebiendo cualquier cosa. Solo hay uno que puede calmar esta sed y es Cristo Jesús. Esta es la segunda vez que el pueblo de Israel se queja por falta de agua. Ya anteriormente vimos que se habían quejado porque también tenían sed. Anteriormente vimos que tenían hambre, ahora, y Dios les sació el hambre, ahora tienen sed. La primera vez que ellos protestaron por agua, había agua ahí, pero al beberla, no podían beberla, seguir bebiendo porque era una agua insalubre, insana. Ahora tienen sed otra vez, pero no hay ni siquiera agua, ni siquiera agua sucia, ni siquiera. Pero Dios también va a proveer agua para ellos también. Y vamos a ver esta sección en estas dos partes, en dos partes, versículos del 1 al 3. Nuestro Señor fue probado para salvar. Nuestro Señor fue probado para salvar. Y la segunda parte, nuestro Señor fue golpeado para salvar. Versículos 4 al 7. Así vamos a verlo. Toda la congregación, otra vez, versículo 1, dice que los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, según el mandamiento del Señor, por jornadas. Eso significa que su recorrido era por partes. Ellos caminaban, se tenían a descansar de acuerdo al programa de Dios, por jornadas. Una traducción dice que, o algunas traducciones dicen que ellos atravesaron el desierto por etapas. También es la misma idea, por etapas. Y es así como Dios está llevando a cabo su plan con los israelitas, por etapas. ¿No? Caminan, se detienen, Dios hace algo, Dios les enseña algo, por etapas. Así Dios está llevando su plan, por etapas con el pueblo de Israel, hasta llegar a Canaán. Y es como Dios sigue guiándonos a nosotros, su iglesia, hoy también, por etapas. Mientras transitamos este mundo, nuestro desierto, hasta llegar a nuestra Canaán eterna. Dios sigue trabajando con nosotros por etapas, ya sea como iglesia o individualmente, por etapas. Dios trabaja así con nosotros. Ahora mismo estamos en una etapa. No sé en cuál etapa usted esté, pero ahora mismo está en una etapa. Y ya otra etapa lo está esperando. Otra etapa de Dios nos está esperando también. Son etapas preparadas por Dios para nosotros. En muchas de ellas no vamos a experimentar comodidad, pero sabemos que será para nuestro bien, porque están preparadas por Dios a nosotros. Así que podemos estar en el camino de nuestro deber, según la voluntad de Dios, y sin embargo encontrarnos con problemas que la providencia divina nos pone para la prueba de nuestra fe, como estamos viendo con el pueblo de Israel. Bueno, el agua, todos sabemos que es una necesidad. Y cuando el Señor lleva al pueblo de Israel donde no hay agua para beber, debe ser por un propósito aún más grande. Si el agua hubiera sido una de las principales cosas a considerar por el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ellos nunca hubieran planeado pasar por Refidín, mucho menos quedarse allí. No. Pero como Dios estaba a cargo de ellos en ese momento, el gran asunto a considerar de Dios era, el plan de Dios era llevarlos al Sinaí. Así que todo lo demás
Estaba subordinado al gran plan de Dios de que ellos estuvieran a llevarlos al Sinaí. Tenemos que, dicho sea de paso, tenemos que reconocer que no es la suerte de ningún ser humano, al recordar estas pruebas que tiene el pueblo de Israel, no es la suerte de ningún ser humano estar mucho tiempo libre de algún tipo de prueba. Las pruebas se diversifican según, otra vez, las jornadas de Dios para nosotros. Como alguien dijo, cada esfera de la vida tiene algo de perplejidad relacionada con ella. Se pone a prueba nuestro carácter pero además acerca a nosotros la misericordia de Dios. Debemos aprender entonces tanto a carecer como a abundar, a estar tristes como también a estar alegres y confiados en Dios. Fíjense que Dios lleva al pueblo a una situación en la que no solamente experimenta una aguda sed, sino que también le hizo ver a ellos, les hizo ver en su penosa situación que ni siquiera, como la vez anterior, pero ahora ni siquiera la naturaleza podía darles la solución para ellos. Si se les dejaba a merced de los recursos naturales, de igual manera iban a perecer inevitablemente. Nada alrededor de ellos, nada les daba alguna esperanza de sobrevivir. Nada. Entonces, el pueblo, versículo 2, discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber, porque Moisés le preguntó: ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? El pueblo discute con Moisés: ¿por qué tientan al Señor? Es posible que se encuentren ellos, este pueblo de Israel, es posible que se encuentre así, con esta actitud, después de haber experimentado tal serie de misericordias y estando todavía bajo la luz de la columna de nube durante el día y rodeado por la columna de fuego durante la noche, con todos esos favores. Qué terrible condición la de ellos, ¿no es así? Pero antes de seguir hablando mal del pueblo de Israel, tenemos que mirarnos dentro y reflexionar. Y ver si no hay rastros de la misma actitud y la misma rebelión contra Dios. La misma incredulidad. Si no conociésemos la necedad de nuestros corazones, no podríamos darnos cuenta de la penosa insensibilidad de los israelitas por sobre la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y los poderosos hechos del Señor. Ustedes se pueden imaginar, se pueden imaginar que los israelitas, que Dios hubiera trasladado así en 2 segundos a los israelitas de Egipto a Canaán. ¿Se hubieran imaginado eso? Nosotros ni siquiera nos hubiera pasado por la mente que los israelitas tenían un corazón egoísta ni nada por el estilo. Habríamos pensado que ellos eran unos angelitos del Señor, que adoraban todo el tiempo al Señor. No podríamos identificarnos con ellos al ver que tenemos el mismo corazón ingrato y altivo para con Dios. No habrían sido ejemplos tan conocidos para nosotros. Y ellos nos confirman entonces, entre otras muchas cosas, la tendencia invariable de todo corazón humano, incluyendo el de usted y el mío, a desconfiar de Dios. No hubiéramos podido decir, si Dios le tuvo paciencia a ellos, la puede tener conmigo, porque yo soy igual que ellos.
danos agua para beber. Ellos no pidieron el agua de manera apropiada. Lo podemos ver ahí con las palabras de Moisés. Nos podemos dar cuenta de eso. No pidieron el agua de manera apropiada, sino que la exigieron violentamente. La provisión diaria de alimentos por medio de un milagro, sumada a todas las señales anteriores de la presencia del Señor, debería haberles hecho a ellos tener un espíritu más confiado, controlado, confiado en el Señor, y haber limitado su petición, siendo una petición creyente y sincera, en vez de reclamar. Así que su demanda se hizo con un espíritu de incredulidad. Ellos tentaron al Señor, dijo Moisés. Están tentando al Señor. ¿Por qué lo tientan? Y más adelante dice, cuando leemos al final, ¿está el Señor entre nosotros o no? Así que desafiaron al Señor. ¿Puede Dios o no puede? ¿Es Dios o no es Dios? Es lo que Moisés dice allí, porque les pregunta, ¿por qué tientan al Señor? O más exactamente, ¿por qué ponen a prueba al Señor? Porque esa era la idea. Estaban poniendo a prueba al Señor, probándolo. Dios es el que pone a prueba, no el hombre pone a prueba a Dios. Dios puso a prueba a Abraham, ¿se acuerdan? Lo cual era correcto. Ahora Israel está poniendo a prueba a Dios, lo cual es incorrecto. Poner a prueba a Dios es decir algo como: si eres Dios, haz esto. Si eres Dios, haz esto. O probar a ver si es capaz, si tiene el poder de hacerlo. En este caso, a ver si es capaz de salvar. A ver si tiene el poder para salvar. Ahora, hay textos en la Biblia como esta porción, donde aparentemente nos deja ver que Dios cede a la prueba. Porque vamos a ver que Dios no los castiga a ellos. Ellos lo ponen a prueba, pero Dios no los castiga a ellos aquí en este episodio. Dios dice: está bien, le voy a mostrar, ¿no? Así que podemos nosotros usar estos textos para probar a Dios cuando se nos antoje. No es así. Por supuesto que no. Recuerden que Dios había actuado con suavidad, proveyendo, protegiendo, incluso en medio de la incredulidad como ahora. Pero esta suavidad de trato no podía durar para siempre. Y Moisés es lo que le quiere hacer ver a ellos, que consideren eso, que había llegado el momento de advertirles para que nadie en Israel pudiera engañarse con la idea de que dijeran lo que dijeran y se quejaran lo que quisieran quejarse. El Señor no les castigaría por eso. Cuidado, dice Moisés. Cuidado. Pero, hermanos y hermanas, el hecho es que sí. Aquí ellos ya han puesto al Señor a prueba, como dice Moisés. Ya ellos han puesto al Señor a prueba. El Señor ahora debía demostrar una vez más si era Dios. El Señor es probado para que muestre si puede salvar o no puede salvar. Pero nosotros no nos damos cuenta que la misma acción de intentar probar a Dios y su poder comprueba la necedad de nuestro corazón y nuestra ingratitud. La misma acción de intentar probar a Dios comprueba la necedad de nuestro corazón y nuestra ingratitud para con Dios. Versículo 3 dice: pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés. Thomas Watson dice: la murmuración es la música del diablo. Un comentarista dice que el lado favorable de la ofensa del pueblo de Israel contra Moisés
Dice que el pueblo recordaba que Dios había ayudado, por lo que dedujo que podría volver a ayudar. El recuerdo alimentaba la esperanza. Hasta ahí todo iba bien. La memoria, sin embargo, no fue más que una instrucción a medias. Pensaron más en la provisión recordada que en el proveedor. Es pues el corazón del hombre es llamado, según las Escrituras, un corazón malo, lleno de incredulidad, siempre dispuesto a apartarse del Dios vivo. Entonces, así es como vuelven una vez más a acordarse de Egipto. Se vuelven a acordar de Egipto. ¿No? Ya estaban pensando habían pensado, cómo estuviéramos en Egipto con la barriga llena. Si tanto anhelaban Egipto, ¿por qué no regresaban a Egipto? Si tanto anhelan Egipto, ¿por qué no regresan a Egipto? No sé si usted alguna vez ha pensado que ¿cuántas cosas tendría si no fuera cristiano? ¿Cómo sería mi vida hoy si no fuera cristiano? Tendría tantas cosas, ¿no? Bueno, yo personalmente no fuera pastor, para empezar. Estuviera dedicado a otra cosa. Pero cuidado con estar pensando, anhelando y amando esos pensamientos de que estuviéramos mejor en el mundo que en la iglesia. Y cuidado con que tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Recordemos que en la Biblia la amistad con el mundo o el amor por el mundo se usa para referirse a las cosas del mundo y el disfrute de esas cosas. Es decir, de la riqueza, los honores, los placeres de este mundo. Y en una palabra, cualquier cosa que pertenezca a él y con que las personas puedan complacerse y deleitarse. Por supuesto, tenemos que pensar y podemos ver cuán irrazonable e indigno es este amor por el mundo. ¿No es así? Pues preferimos la criatura al creador, las ilusiones a las realidades eternas, como el pueblo de Israel en esta ocasión. Alguien dijo así: cuán directamente contrario y repugnante es este amor por el mundo a la propia naturaleza y designio de la religión cristiana. ¿No fue el ejemplo de nuestro bendito Salvador, que declaró tanto de palabra como de hecho que no era de este mundo? Es repugnante también a nuestras propias profesiones constantes de ser súbditos de un reino que no es un reino de este mundo. También es repugnante el gran fin de la venida de nuestro Señor, que es salvarnos de este mundo y sacarnos de aquí, de este mundo. ¿Cómo vamos a estar anhelando, deseando cosas de este mundo? Cosas de Egipto. Si nuestros deseos se alejan de Dios, entonces debemos estar amando otra cosa que no es Dios. Puede ser una persona, puede ser riqueza, arte, placer, fama, pero en cualquier caso el resultado es el mismo. Hemos puesto las prioridades en orden equivocado. Hemos puesto lo menos en lugar de lo más, de lo que es más, como el pueblo de Israel lo ha hecho. No nos interesan tus promesas, Señor. A ver, si eres Dios, dame el agua que quiero ahora. Eso es lo que importa. ¿Está usted, como los israelitas, amando lo material y menospreciando las promesas de Dios?
Todos recordamos que Jesús fue tentado, ¿no es así? ¿Y dónde fue tentado Jesús también? ¿Probado? En el desierto. Mateo 4:3. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Primero el Señor fue tentado por el pueblo de Israel en el desierto y después fue tentado el Señor por el diablo en el desierto. Y la misma tentación, la misma prueba. Si eres Dios, demuestra tu poder. Si eres Dios, demuestra que puedes hacer. Si eres Dios. Así como el pueblo de Israel puso a prueba el poder de Dios en el desierto, el poder de Cristo Jesús también fue puesto a prueba en el desierto. Y el que Cristo haya sido puesto a prueba en el desierto es prueba que Cristo tiene la misión divina de salvar a todo aquel que reconozca su condición moribunda y sedienta de vida. Así como el Señor al pueblo de Israel en Egipto, en el desierto. Así que nuestro Señor es puesto a prueba para salvar. Versículo 4 al 7 ahora, la segunda parte. Nuestro Señor fue golpeado para salvar. Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Clamó Moisés al Señor. Siempre Moisés hace eso, ¿no? Y siempre estamos diciendo que debemos imitar a Moisés en esto. En todas las provocaciones. Imitar al Señor. En las provocaciones de los hombres, de los malvados. Debemos clamar al Señor. En las provocaciones de la vida, clamar al Señor. Cuando los hombres quieren altercar, Dios consuela. Y si los hombres no quieren escuchar, Dios sí nos escuchará. Como siempre hemos dicho en estas porciones finales o últimas, uno de los rasgos más destacados del carácter de Moisés es que cuando se presenta una dificultad, siempre la lleva directamente a Dios. Moisés no se siente confiado de sí mismo y trata de resolver el problema con su experiencia, sino que siempre busca la ayuda de Dios. ¿Cómo resolver? Entonces, porque Moisés sabe que el que está a cargo es Dios. Moisés sabe que el que lo llevó a ellos allí es el Señor. Y también Moisés sabe que el que prometió llevarlos seguros y completos hasta Canaán es el Señor. Así que Moisés sabe que el Señor tiene la respuesta. Sabe cómo. Así que Moisés le pregunta al Señor, ¿qué haré con este pueblo? Esa es la misma pregunta que yo le hago al Señor con respecto a ustedes. Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Bueno, gracias a Dios que, aunque yo pueda hacerle a Dios la misma pregunta, no estoy como Moisés sin ninguna guía a mano, ¿no? Tengo la palabra de Dios para saber qué hacer con ustedes. Todos tenemos a mano la palabra de Dios para saber qué hacer. Todos. Para saber qué hacer. Ir a Dios en busca de auxilio es solo orar. No. Ir a Dios en busca de auxilio es orar y leer su palabra para encontrar la respuesta de qué hacer. Porque ahí está lo que debemos hacer. Ir a Dios en busca de auxilio no solamente es orar, Señor, ¿qué voy a hacer? No. Debemos orar y debemos también ir a la palabra a buscar lo que debemos hacer. Eso es ir en busca de auxilio a Dios. Tenemos la palabra ahora, gracias a Dios, por eso.
El pueblo estuvo a punto de apedrear a Moisés, pero no lo hizo, como el mismo Moisés lo dice. Pero aún así cometió un crimen contra Dios y contra Moisés. Contra Dios, crimen de su ingratitud, de su ceguera y de su terquedad. Y también contra Moisés, pues como Jesús nos enseñó que el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Como explica Matthew Henry, toda ira precipitada, si no se controla, tiene como el fin el homicidio. Por eso es pecado airarnos contra nuestro prójimo. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa, versículo 5, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma tu vara en la mano con la cual golpeaste al Nilo y ve. Esto era para que ellos vieran que por la mano misma de Moisés, al golpear el agua, la roca, salía agua, y no que pudieran haber pensado que ya había subterráneas o fuentes subterráneas allí de agua, ¿no? Desde antes. Así que fueron tomados estos ancianos que eran los principales hombres del pueblo, que como eran hombres de edad, así como de prudencia y de cuya veracidad también se podía depender de ellos y confiar en ellos. Así que Moisés también tenía que seguir adelante, delante del pueblo, aunque estuvieran hablando de apedrearlo, pero también debía llevar su vara consigo. Posiblemente algunos se atemorizaron cuando vieron que Moisés tomó la vara con la que hacía milagros y mandaba plagas, ¿no? En Egipto. Pero no era para eso, sino era para ir a buscar agua para que todos pudieran beber y saciarse. La maravillosa paciencia y tolerancia del Señor hacia los pecadores que le provocan. Dios, el Señor extiende su generosidad, su misericordia a aquellos que se levantan contra Él. Así como Cristo lo hizo con usted y conmigo también. Versículo 6. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Todos bebieron. Moisés golpeó la peña, salió agua y todos bebieron. El Señor, al conceder a los israelitas agua sobrenatural para saciar su sed, manifestó al mismo tiempo su capacidad y voluntad de suplir las necesidades más elevadas del alma. Es por eso que ahora sí, entonces, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Cristo. La roca golpeada era Cristo. Cristo fue golpeado para salvar de la muerte y dar vida. Más que sed física, sed espiritual. Algunos parecidos con Cristo, esta roca. Dice, por la apariencia menospreciable. La roca es en apariencia seca y estéril. La cosa más improbable en todo el mundo para proporcionar agua. Así como fue increíble para Moisés y Aarón sacar agua de una roca, así también Jesucristo era el más improbable de todos los hombres para ofrecer tales aguas de gracia y salvación. ¿Quién lo podría imaginar? Por la apariencia también sobresaliente, dice que una roca es un promontorio elevado sobre la tierra. Tal roca fue Cristo, vista sobre la tierra, sobre los cielos, visto sobre todos los hombres y criaturas. Sobresaliente en santidad y pureza, en poder y autoridad, en lugar y dignidad. También dice que esta roca era un tipo de Cristo, ya que enviaba agua en abundancia al pueblo de Israel que estaba a punto de perecer de sed.
así Jesucristo es la única roca que envía de sí mismo todas las dulces aguas de la vida para salvación de sus elegidos, que de otro modo estarían puestos a perecer eternamente. Y podemos seguir, así como de aquella roca brotaban abundantes aguas para hacer fructífero aquel desierto estéril, solo de la verdadera roca, Cristo, brotan abundantes aguas de gracia para hacer fructíferos nuestros secos y estériles corazones en obras de justicia y santidad que agradan a Dios. Otra vez, el pueblo le pide a Moisés agua, pero Moisés no puede darla. Es Dios quien debe darla y sacarla milagrosamente de una roca. La roca da agua, pero no hasta que es golpeada. La roca satisface, provee, pero no sino hasta que es golpeada. La vara en la mano de Moisés es la que hiere y rompe la roca. Del mismo modo fue la ley dada por la mano de Moisés y nuestra transgresión contra ella lo que rompió la verdadera roca, Cristo Jesús. Como alguien dijo, las heridas de Jesús son los cauces del Espíritu. De ellos brota el agua, el emblema chispeante del poder de la gracia. Refrescante fue esa bendición para los peregrinos del desierto, pero mucho más refrescantes son para los verdaderos hijos de Dios esas provisiones espirituales de las que beben con anhelo y con gozo. Y dice el versículo 7, y puso a aquel lugar el nombre Masa y Meriba por la contienda de los israelitas, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? El lugar le llamó Masa, ¿no? Prueba, tentación. Meriba, que significa contienda, riña, disputa. Ahora, es mejor soportar la incomodidad y tener un sentido más cercano de la presencia del Señor que escapar de la incomodidad pero privarse de su presencia. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Soportar la incomodidad y tener un sentido más cercano de la presencia del Señor? ¿O escapar de la incomodidad y privarse de la presencia del Señor? ¿Qué es mejor? Soportar la incomodidad, ¿no es así? Y tener presente la presencia del Señor. Pero ellos dijeron, ¿está entre nosotros el Señor o no? ¿Qué puede hacer? ¿Está o no está? A ver. Y es entonces cuando Jesús, en Juan 7, 37 y 38, se levanta, dice, en el último día del gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, clamó en alta voz, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Está o no está el Señor? Sí está el Señor. Aquí está. Con el poder de dar agua y saciar. Ahí está. Al tener una nueva naturaleza, esta sed se convierte definitivamente en sed por Dios, del Dios vivo, de su amor, de su favor, de su reconocimiento, de la participación de su vida. Como dice el Salmo 42, 1 y 2, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero si ahora el Señor te ha llevado a convencerte de tu pecado, debes estar sintiendo la sed del perdón, sed de libertad del pecado y sed de una vida nueva. Cristo era la roca, pero el agua es toda la provisión que emana de Él. El agua es el Evangelio, el agua es la palabra transformadora de Dios.
Así como Moisés golpeó la roca para que todos bebieran, fueran saciados, Jesús fue golpeado y golpeado hasta morir. Para que si tú te das cuenta que necesitas ser salvado, corras a Él, como corre un sediento a un pozo de agua que encuentra. Y bebas de Él el agua de vida eterna. Jesucristo fue el único hombre que ha podido desafiar verdaderamente a todas las almas del mundo sedientas de las personas, a que vengan a Él y beban de Él como todo suficiente para afrontar toda necesidad. El único hombre. ¿Puedes ver cuánta gracia hay en Él? ¿Puedes ver cuánta provisión hay en Él? Él es el agua de vida eterna. Oremos. Señor, te damos las gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por estas verdades, Señor, que la única respuesta que nos hacen dar, Señor, es una respuesta de adoración y de alabanza a ti, que hiciste todo, Señor, todo, para salvarnos. Nosotros lo único que hicimos, Señor, es poder pecar y desobedecerte y rebelarnos contra ti, Señor. Pero tú has mostrado tu amor y que solamente tú eres un Dios, el Dios que salva, Señor, el cual necesitamos. Y tenemos y hemos bebido del agua. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.